Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth y vengo a hablarles sobre las medidas de variación o dispersión. Son parámetros estadísticos que indican cómo se alejan los datos en una determinada media aritmética. Estas son importantes porque hablan de la variabilidad que tienen los datos en una muestra o población. Cuando hablamos de muestra es importante porque condicionan la inferencia donde hay una tendencia central. En una distribución de datos, las medidas de dispersión usan un papel muy importante porque complementan la posición central. ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? En un estudio estadístico, a la hora de generalizar los datos en una muestra de población, las medidas de dispersión son muy importantes. Por otro lado, estas medidas ayudan a determinar si nuestros datos se alejan del valor central. ¿Cuáles son estas medidas de dispersión? El rango, la desviación típica, la variación y el coeficiente de variación. Ahora le voy a mostrar un ejemplo de una medida de dispersión. Un ejemplo de medida de dispersión. Aquí tengo el jugador A y jugador B en un juego de básquet. El jugador A tuvo una puntuación de 15 puntos en el primer partido, 14 en el segundo, 17 en el tercero, 15 en el cuarto y 17 en el quinto. Mientras que el jugador B tuvo una puntuación de 20, 23, 5, 7 y 25. ¿Qué nos dice el jugador A? Que su total de promedios fue un 15,6%, mientras que el jugador B tuvo un total de 16. ¿Qué nos dice la medida de dispersión? Que aquí en la media, si podemos ver, los datos se acercan, hacen similitud. Entonces, la medida de dispersión también nos dice que mientras más alejados están los datos en la media aritmética respecto al valor estadístico. Vuelvo y repito, mientras más alejados están los datos en la media aritmética, se acerca al valor estadístico. Bueno, hasta aquí mi parte y espero que hayan entendido un poco de lo que es la medida de dispersión y muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Rosa Almonte Hernández y vengo a hablarles sobre el rango y la desviación media. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Rango es igual a valor máximo menos el valor mínimo. Ahora le voy a mostrar un pequeño ejemplo sobre el rango. Las edades en años de un grupo familiar es de 30, 2, 1, 7, 4, 32 y 10. Lo que debemos de hacer es tomar la mayor cantidad, que vendría siendo 32, y la menor cantidad, que vendría siendo el 1, y los restamos. Entonces, esta resta nos da 31. Entonces, ese es nuestro rango. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a su media. Por ejemplo, hallar la desviación media para la serie 3, 8, 5, 9 y 10. Para resolver este problema debemos de sabernos la fórmula. La fórmula de la desviación media es desviación media es igual a la sumatoria de los valores absolutos de la resta x menos x barra, valor absoluto, menos n. Entonces, para resolver el problema, lo primero que tenemos que hacer es hallar la media. La media es la sumatoria de estos números, 3 más 8 más
5 más 9 más 10. Esto nos da un total de 35. Entonces, debemos de dividirlo entre n, que n es la cantidad de número. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entre 5. Esto nos da un total de 7. Entonces, para seguir resolviendo el problema, debemos de realizar una tabla. Por ejemplo, x, que es estos números, 3, 8, 5, 9 y 10. Entonces, en la siguiente tabla, en la siguiente columna, ponemos x barra. Que x barra es el resultado de x, que vendría siendo 7. Entonces, ponemos el 7. 7, 7, 7, 7 y 7. Entonces, en la siguiente columna ponemos la resta de x menos x barra. X menos x barra. Que eso es lo que nos pide la fórmula. 3 menos 7 nos da menos 4. 8 menos 7 nos da 1. 5 menos 7 nos da menos 2. 9 menos 7 nos da 2. 10 menos 7 nos da 3. Entonces, ahora, en la siguiente tabla, en la siguiente columna, ponemos el valor absoluto, que es, el valor absoluto es pasarlo a positivo. Valor absoluto, x menos x barra, valor absoluto. Entonces, lo pasamos a positivo. 4 positivo. 1 no está positivo, se deja positivo. 2 positivo. 2 positivos, positivo y 3 positivo. Entonces, esta cantidad la sumamos, nos da 12, la sumatoria de 12. Entonces, ahora el 12 los dividimos entre 5, porque eso es lo que nos pide la fórmula. Por ejemplo, aquí nuestra fórmula es igual a 2.4. Ese es el resultado de nuestra desviación media. Buenos días, profesor. Buenos días, queridos compañeros. En esta ocasión le vamos a hablar en estadística sobre la desviación típica o desviación estándar. Acá tenemos algunos ejemplos en pantalla. La desviación estándar de una variable aleatoria, población estadística, conjunto de datos o de distribución de población, es la raíz cuadrada de sus ventajas. Es alegremente
más simple, aunque en la práctica menos robusta, que de la desviación media. Una propiedad útil de la desviación estándar es que, a diferencia de la varianza, se expresa en la misma unidad que los datos a partir de los que se calcula. Además de expresar la variabilidad de una población, de la desviación estándar, se usa comúnmente para medir la fiabilidad de las comunidades estadísticas. Por ejemplo, el margen de error en los datos de los sondeos de opinión se determinan calculando la desviación estándar esperada en los resultados si la misma encuesta se llevara a cabo varias veces. Esta interpretación de la desviación estándar a menudo se denomina error estándar de la estimación o el error estándar de la media. Cuando se refiere a una media, se calcula como la desviación estándar de todas las medias que se calcularían. A partir de esa población, si se exagera un número infinito de muestras y se calculase la media para cada muestra. Es muy importante tener en cuenta que la desviación estándar de una población y el error estándar de una estadística obtenida a partir de esa población, como la media, son bastante diferentes, pero están relacionados por la inversa de la raíz cuadrada del número de observaciones en el margen de error de una encuesta. Seguimos aquí en estadística. Ahora vamos a dar una definición de lo que es el coeficiente de varianza. El coeficiente de varianza, también denominado como el coeficiente de variación de Spearman, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Sus cálculos se obtienen de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la medida del conjunto y por general se expresa en el porcentaje para su mejor compresión. El coeficiente de variación se puede ver expresado con la letra CB o R dependiendo del manual o la fuente utilizada. Su fórmula son las siguientes: desviación típica del conjunto de datos, valor absoluto de la media del conjunto de datos. Muchas gracias. Espero le haya gustado el video y espero que a todos nos vaya bien. Muy buenos días.